Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan David Gómez, estudiante de filosofía. En esta ocasión voy a hacer una exposición respecto a mi artículo investigativo para la materia de metafísica. Procedo a compartir pantalla. Um, bueno, entonces el título de mi artículo es Transformación de la metafísica en la historia de la filosofía. Em, Como el título lo sugiere, em, la metafísica no es una cuestión unívoca, digamos, la historia de su campo, la historia de la metafísica está ligada a la historia misma del ser humano, a sus descubrimientos, a su transcurrir. Entonces señalo que la metafísica no es un término unívoco, es en sí un tema problemático. Si nos vamos a su etimología, nos encontramos con una definición algo así como más allá de lo físico. Sin embargo, este más allá de lo físico no se ha visto de una sola manera, se puede entender de muchas maneras. Sin embargo, para sintetizar, podemos decir que em, la metafísica desde sus inicios ha buscado un fundamento, un principio, un ser en sí, una unidad trascendente que dé garantía del conocimiento y que también exprese a lo que el ser es, como ya dije antes, una suerte de fundamento. Si nos vamos a sus orígenes clásicos, nos vamos a encontrar sin duda con Platón y Aristóteles. Platón con su teoría de las ideas, principio de lo inteligible. En Aristóteles, en cambio, con el concepto de sustancia, ousia, y de categorías como acto y potencia. Ambos buscan responder qué hace posible que el ser sea. Cada uno sistematiza y responde a su manera. Mm, Ellos son los que, digamos, podría decirse que inauguran la metafísica de una manera sistemática. Así nos encontramos que desde sus inicios han habido críticas frente a esta postura de un principio absoluto, de una unidad trascendente o de un ser en sí, como lo pueden ser el escepticismo o el atomismo. Ambas posturas desde su prisma, digamos que atacan la idea metafísica de fundamento o de principio trascendente. En cambio, en corrientes como el neoplatonismo, encabezada por Plotino, nos encontramos más bien una continuidad de la postura metafísica clásica propuesta en este caso por Platón. Plotino lo sintetiza en su sistema en la idea de lo uno, como este principio absoluto más allá del ser, incluso supraesencial. Pese a que desde sus inicios hubo críticas fuertes a este tipo de metafísica, eh, realmente podríamos decir que es ella la que dominó durante gran parte de la historia, en toda la llamada Edad Media, bien sea conociéndole como teología natural, bien sea en la cristianización del platonismo y aristotelismo, de la mano de Anselmo, Tomás de Aquino, Agustín. Allí digamos que se refuerza y se eleva incluso la noción del fundamento necesario, en este caso llamado Dios, o bien se le define también a la metafísica de algún modo como la ciencia del ente en cuanto ente, o el ser en cuanto ser. Sin embargo, las aporías que, digamos, suscita este tipo de postulado, o sea, las contradicciones internas que pueden darse, nunca se han ido del todo. Eh, Podemos decir que este desarrollo de la metafísica lleva precisamente a descubrir y tratar estas aporías a través de nuevos sistemas o nuevas propuestas. Dentro de ellos podríamos citar a la llamada modernidad, donde se da un giro crítico en este marco de crisis de la metafísica clásica. Uno de esos pensadores fundamentales para entender esa modernidad es a Descartes, con su fundamento en la subjetividad, en la estructura del sujeto, más que de un ser trascendente, aunque lo reconozca también.
también hallamos la crítica de Hume, un empirista o escéptico al mismo tiempo, quien hace críticas a categorías de la metafísica, tales como la de causalidad. Y llegamos finalmente, podríamos decir que a Kant, quien de algún modo encarna una de las más grandes sistematizaciones críticas de la metafísica en sentido clásico, reconociendo los límites estructurales de la razón o de la estructura de la subjetividad. Y podríamos decir que no necesariamente se da una renuncia a la metafísica, sino que se le trata de una nueva manera, se le entiende de una nueva manera y es una especie de metafísica crítica que busca no dejar de lado las contradicciones o las aporías o paralogismos que se dan en la razón a la hora de conocer el ente. Mm, Así pues, podemos decir que en este hilo conductor histórico del desarrollo de la metafísica ha habido siempre una tensión entre la búsqueda de un fundamento, un suelo, un principio y la conciencia de las aporías, límites y contradicciones que tal idea entraña. Sin embargo, como ya expuse antes, podríamos decir en este panorama que la metafísica como tal no desaparece, sino que se transforma y se reinventa. También puede entenderse ella como una necesidad, entre comillas, estructural de la razón humana, em, de poder sintetizar la experiencia, de poder organizar la información que entra por los sentidos, de categorizarla. Y eso es también un ejercicio metafísico entendido en estos términos críticos. Em, Ahora bien, posterior a esta cumbre de la modernidad, con los autores que ya mencionamos, también puede verse en la llamada filosofía contemporánea, en autores como Heidegger o en corrientes como la fenomenología o la metafísica analítica, también una suerte de interés metafísico, si bien no en sentido clásico, sí en la búsqueda de algunos principios comunes o de alguna base estructural que bajo la cual erigir algún tipo de sistema que nos acerque a algo así como la verdad, si bien no entendida en términos absolutos, em, pero podríamos ver que ahí no necesariamente se renuncia a, a esta búsqueda, sino que como hemos visto, más bien se transforma y una transformación tal que se ha dado con las crisis que la humanidad ha presentado en el transcurrir de su historia. En conclusión, mm, lo que yo propongo en el artículo, revisando las ideas expuestas, es primero el carácter inherentemente problemático de la metafísica. Segundo, que ella no podríamos decir o no sería justo decir que ha desaparecido o ha quedado relegada a una cuestión histórica o del pasado, sino que más bien su interés primigenio se ha transformado, ha mutado, se ha erigido en nuevos métodos, en nuevas posturas que aún hoy las encontramos en distintos ámbitos, tanto académicos como de la vida existencial, en términos de existencia. Y, bueno, eso es como lo que puedo sintetizar del artículo que he desarrollado. Ojalá haya podido ser de alguna manera claro en lo que he expuesto. Y bueno, muchas gracias por ver este video.